Vamos ahora a continuar con nuestra serie llamada Guardianes a la Puerta. Esta es ya la tercera parte. Hermano, si tú has recibido a Cristo, entonces tu vida ya ha sido transformada. Pero parte de dicha transformación es el ser cambiados en nuestra forma de hablar. Vamos a volver a nuestro texto central en esta serie, que se encuentra en el Salmo 141, en el versículo 3, donde dice: pon guarda a mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. Traducción, palabra de Dios para todos, dice: Señor, ponle un guardia a mi boca y un vigilante a la puerta de mis labios. Miren, el tipo de guardián del que hemos estado hablando aquí debe estar estacionado en un lugar muy importante, a la puerta de nuestros labios. Miren, nuestra boca y nuestro corazón están conectados. Y si nosotros queremos guardar nuestro corazón, guardar nuestra alma de angustias, si queremos proteger nuestra relación con Dios y nuestras demás relaciones, entonces tenemos que hacer algo con respecto a nuestras palabras. Anteriormente hemos visto en Proverbios 21-23 que el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias o se libra de muchos problemas. Miren, como hemos venido diciendo desde el principio en esta serie, estamos aprendiendo acerca de la importancia de nuestras palabras. Estamos aprendiendo a regular la función del habla, a domar o domesticar nuestra lengua, y estamos en camino a convertirnos en personas prudentes al hablar. También hemos estado diciendo lo que los guardianes a la puerta deben hacer con sus labios. Debemos guardar nuestra lengua, debemos controlar las palabras que hablamos, debemos monitorear cada palabra que sale de nuestra boca y debemos supervisar nuestra actividad hablante. La semana pasada también fuimos al libro de Santiago y vimos 3 observaciones acerca de la lengua. La primera, la lengua es pequeña pero poderosa. Luego, la lengua es pequeña pero peligrosa. Y tercero, la lengua es pequeña, pero reveladora. Esto lo aprendimos en Santiago 3. El capítulo 3 de Santiago relaciona nuestra lengua con 2 medios de transporte. En primer lugar, con un caballo y en segundo lugar, con un barco. Y hemos visto que así como el freno en la boca del caballo y así como el timón en el barco, así también la lengua en nosotros. Es decir, así como un carro y un barco tienen un timón, también tú tienes un timón que dirige tu vida. Pero ese timón no está en tus manos, sino que está en tu boca. Es decir, tu boca es tu timón, porque tus palabras te están llevando o conduciendo a cierto lugar. La verdad es que tus palabras anuncian tu destino. Así como todavía en algunos aeropuertos se siguen dando avisos en las salas de embarque, tales como, por ejemplo, LATAM o LAM Perú anuncia la partida desde la ciudad de Arequipa de su vuelo LA 2104 con destino a la ciudad de Lima. Bueno, el destino hacia el cual nos dirigimos está anunciado por las palabras que hablamos. Ellas nos están llevando a cierto lugar. No solamente a nosotros, también están llevando a nuestras familias, nuestras finanzas, nuestra salud y también nos está llevando hacia cierto lugar en el espíritu. Lo que hablamos es sumamente importante. Por eso es súper necesario que calibremos cuidadosamente cada palabra que hablamos y que lo hagamos de manera intencional, sabiendo que las palabras son, como hemos visto, algo poderoso, peligroso y revelador. Y si ya sabemos estas cosas, entonces, ¿cuánto más debemos colocar en nuestras bocas un centinela o un guardián calificado? Ahora, también hemos visto en Santiago 3 que él compara nuestra lengua con una fuente y con un árbol frutal. Y a partir de estas metáforas o ilustraciones surge una serie de preguntas. ¿Cuál es la condición actual de tu lengua? ¿A qué se asemeja? ¿A un fuego? ¿Es un mundo de maldad? ¿Se asemeja a una fuente de vida? ¿Tienes una lengua incendiaria y venenosa?
¿O es una lengua que vivifica y que sana? ¿Qué clase de agua está produciendo tu boca? ¿Dulce o amarga? ¿Qué clase de fruto están produciendo tus labios? ¿Cuál es el fruto de labios producido por tu boca? ¿Un fruto de paz o un fruto de contiendas? ¿Qué clase de labios tienes? ¿Labios que apacientan a muchos o que escarnecen a muchos? Hermano, tú y yo somos los únicos responsables de nuestra boca y de nuestras palabras. Y Dios te dio una boca para que la controles, no para que la uses desmedidamente. Porque en todos los asuntos de la vida está el uso y está el abuso. Usar algo significa darle la correcta utilidad, bajo control. Abusar de algo es darle un uso anormal y sin ningún tipo de restricción. Por eso, la función del habla debe ser regulada. Nosotros, ya que hemos nacido de nuevo, necesitamos ejercitar el poder espiritual llamado dominio propio. Necesitamos llegar a domar nuestra lengua desde nuestro espíritu y a expresar mediante ella solamente palabras correctas, que traigan vida, que sean medicina, palabras de gracia, edificantes, que consuelen, que levanten y que bendigan a los demás. Necesitamos llegar al punto en que agrademos a Dios en nuestra actividad pensante y verbal. Miren lo que dice el Salmo 19, el versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Tremendo deseo del salmista y debería ser también nuestro deseo, nuestra aspiración. Ahora, analicemos. ¿Lo que pensamos y hablamos agrada a Dios? ¿Es agradable a Él? Es algo que debemos considerar con seriedad. ¿Estás agradando a Dios con tus palabras? ¿Lo estás glorificando con tu lengua? ¿Alguna vez has pensado ese tipo de cosas? Miren lo que dice 1 Corintios, el capítulo 6, el versículo 20. Porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Y miren, nosotros fuimos creados para gloria de Dios. Y fuimos redimidos para Él. Y aquí se nos está diciendo que tenemos que glorificar a Dios, no solamente en nuestro corazón, no solamente en nuestro espíritu, también con nuestro cuerpo. Glorificar a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu empieza con tu lengua, porque el corazón y la lengua están conectados. Miren, la única manera de llegar a agradar y glorificar al Señor en nuestro hablar es hablar como Él habla. Jesús fue la única persona en toda la historia que nunca habló una palabra descuidada ni incorrecta. O sea, nunca habló de más, nunca se disculpó por haber dicho algo impropio. Él nunca habló sus labios para hablar de manera equivocada. Él nunca habló cuando el silencio era lo mejor o lo óptimo. Y cada palabra que habló fue perfecta y oportuna. Es más, aún sus enemigos dijeron esto de él. En Juan 7, en el versículo 46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y miren, en esta ocasión, en Juan capítulo 7, Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos. Estamos hablando acerca de alrededor entre septiembre y octubre, más en octubre en realidad. Y se puso a enseñar en el templo. Y la gente comenzó a hablar acerca de él. Y la gente comenzaba a preguntarse si él era el Mesías. Y hablaban acerca de las señales que Jesús hacía. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos escucharon esto, se llenaron de celos, como siempre, y enviaron una guardia para que lo arrestaran, pero nadie se atrevía a tocarlo. Así que cuando estos alguaciles volvieron a los que los habían enviado para apresar a Jesús, dijeron a los sacerdotes, dijeron a los ancianos que jamás ningún hombre había hablado como él. Es tremendo. Por eso Jesús es nuestro ejemplo, es el patrón, es el modelo perfecto que tenemos que imitar y seguir. Nosotros podemos aprender de él muchas cosas. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Sí, podemos aprender mansedumbre, podemos aprender humildad, pero también podemos aprender de él cómo hablar. Y él sabía regular lo que hablaba
a la perfección. Hermanos, Jesús jamás habló por su propia cuenta. Siempre hablaba de parte de Dios, delante de Dios y en el Espíritu de Dios. Y él pasaba tiempo buscando al Padre en oración. Y él hablaba lo que el Padre le mostraba. Es decir, siempre hablaba en línea con la palabra y voluntad de Dios. Siempre respondía con la sabiduría de Dios. Nunca hablaba palabras ociosas o vanas. Cada una de sus palabras estaba cargada de propósito y era hablada intencionalmente. Y esto es cierto. Cuando leemos a Jesús en los evangelios, tenemos que saber que Jesús siempre quiso decir lo que dijo. Es decir, él no hablaba con doblez, él no hablaba en doble sentido, él decía las cosas claramente, directamente. Es más, con respecto a la función del habla, Jesús también dijo que el Espíritu Santo no hablaría por sí mismo, sino que tomaría lo que oyere del Padre y del Hijo y nos lo haría saber. También sabemos por la Biblia que los ángeles tampoco hablan nada por su propia cuenta. Y nosotros también deberíamos hacer lo mismo. Debemos ser imitadores de Dios, imitadores de Jesús, imitadores del Espíritu Santo, inclusive imitadores de los ángeles con respecto a nuestra forma de hablar. Ahora, la buena noticia es que nosotros podemos mejorar en esta área. Podemos madurar y ser perfeccionados aún en nuestro hablar. Hemos hablado acerca de ser transformados en nuestra forma de hablar. Vamos a 1 Corintios, el capítulo 13, el versículo 11. El apóstol Pablo escribió lo siguiente: cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero ya de adulto dejé de comportarme como niño. Y aquí está hablando de un comportamiento descrito por la forma de hablar, pensar y juzgar. Bien, nosotros podemos madurar espiritualmente y dejar de hablar como personas carnales. Podemos empezar a hablar como personas espirituales. Ahora, anteriormente hemos visto que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Es cierto que la lengua puede traer a tu vida muerte o vida. Y esto nos muestra que existen dos aspectos relacionados con nuestros labios. Está el aspecto negativo, pero también está el lado o el aspecto positivo. Como ya hemos dicho anteriormente, gracias a Dios por el libro de Proverbios, es una bendición. El libro de Proverbios contrasta ambos aspectos. Allí se nos muestra la inmensa diferencia que existe entre una lengua bajo control y aquella que está llena de maldad. Ahora, una tremenda verdad es que tu mundo sale de tu boca. El mundo en el cual vivimos fue creado por la palabra de Dios, salió de la boca de Dios. Y tus palabras producen atmósferas. Tus palabras producen la atmósfera que hay en tu hogar. Tú llenas tus palabras de cierto contenido. Así que no solamente tu mundo sale de tu boca, tu futuro sale de tu corazón. Por eso tu boca y tu corazón están interconectados. Así que, hermano, pon un guardián en tus labios. Miren, la Biblia nos enseña que la combinación corazón o espíritu y la lengua es algo poderoso. Y Dios quiere que operen en concierto, en acuerdo, en línea con su palabra, en orden y bajo control del espíritu. Ahora vamos a regresar a Proverbios para ver cómo regular nuestro hablar. Es posible hacerlo. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Eclesiastés 5:2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Cuando leemos estos dos pasajes, vamos a ver que hay ciertas palabras que están coloreando el significado de los textos. Las palabras que resaltan allí son muchas, pocas, prisa y apresurar. Voy a explicar esto. Una persona que habla demasiado es una persona que simplemente no tiene un guardián a la puerta de su boca. Por tanto, no hay nadie que esté controlando, monitoreando o supervisando su actividad verbal. Esta manera descontrolada de hablar
en cuanto a la cantidad de palabras habladas, no glorifica ni agrada a Dios. ¿Por qué? Porque la persona terminará pecando con su boca. Ya hemos visto que en las muchas palabras no falta pecado. El hablar desenfrenado, entonces, es algo pecaminoso. Por eso, Eclesiastés nos dice, sean pocas tus palabras. Hermanos, esto fue escrito para regular la cantidad de palabras que salen de nuestra boca. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es una reducción radical y drástica en cuanto a la cantidad de palabras que hablamos. Si nosotros examinásemos cuidadosamente lo que hablamos, nos daríamos cuenta del alto porcentaje de palabras vanas e improductivas que hablamos durante el día. Por eso, si queremos mejorar, debemos empezar tratando primero con la cantidad de nuestras palabras. Miren lo que Proverbios nos sigue diciendo. Proverbios 17, versículos 27 y 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Wow. Así que para que nuestras palabras sean pocas, necesitamos aprender a ahorrarlas. Como dice aquí, a callar y a cerrar nuestros labios. Recordemos que de la multitud de palabras viene la voz del necio. Miren, el necio se apresura para hablar, multiplica sus palabras y habla y peca mucho. En cambio, el sabio pone freno a su boca y habla lo necesario y lo hace de manera oportuna. Otro pensamiento. El sabio no dice poco en muchas palabras, sino mucho en pocas. Así que Proverbios nos enseña que seamos personas sabias y entendidas, prudentes en nuestras palabras. Definitivamente el hablar con prudencia agrada y glorifica a Dios. Ahora, hemos visto que el que refrena sus labios es prudente. O podríamos decirlo de esta manera. El prudente refrena sus labios. ¿Qué significa refrenar? Refrenar significa frenar una y otra vez. Y aquí se está hablando de una disciplina. Así como se requiere tiempo y esfuerzo para domar o domesticar un potro salvaje, también lo mismo es con respecto a nuestra lengua. Hay que domarla, hay que domesticarla, hay que refrenarla. Así que el guardián a la puerta coloca un freno en la boca. Así que empezamos así, frenando o regulando el flujo de nuestras palabras. Ahora, otra cosa que debemos considerar es que no debemos darnos prisa con nuestra boca. Es decir, nuestro corazón, como hemos leído, no debe apresurarse a proferir palabras en el escenario humano, donde Dios, los hombres, los ángeles y los demonios nos están escuchando. Miren, siempre las personas apresuradas terminan pecando. Son impulsivas, no reflexionan ni piensan antes de hablar. Y la Biblia dice que el que se apresura, sea con sus pies o con la lengua, peca. La Biblia nos enseña que el prudente mira bien sus pasos, pero también sus palabras. Así que lo primero para regular la función del habla tiene que ver con la cantidad de palabras que hablamos. Lo segundo tiene que ver con la velocidad con que abrimos nuestra boca para hablar. Ahora, Santiago nos ayuda para regular esto. Santiago nos dice que seamos tardos para hablar. La mayor parte de personas son prontos para hablar, pero la Biblia dice que seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos también para airarnos. Ahora, nosotros no queremos ser culpables de padecer de reflujo verbal, tampoco queremos tener diarrea verbal y tampoco queremos vomitar cosas malas. Queremos tener el tráfico de nuestras palabras bajo control. Por eso hay que conseguir que el tránsito de ellas sea más lento. Por eso, mis amados hermanos, hay que poner límites de aforo y de velocidad
a nuestras palabras. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Escúchame bien, quiero animarlos, porque si tú llegas a tener la victoria en esta área de tu vida, es una fuente de vida y de bendición. Miren, trabajar en esta área de nuestras vidas es parte de nuestro proceso de santificación, pues estamos dejando que la palabra y el Espíritu Santo obren en nosotros para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea irreprensible delante de Dios, y eso incluye también nuestra lengua. Es cierto, cuando venga el día del rapto y seamos transformados, vamos a tener una lengua glorificada. No la tenemos todavía, pero podemos tener una lengua bajo control. Entonces, cuando nuestros labios llegan a ser prudentes, se convierten en algo valiosísimo delante de Dios. ¿Cómo percibe Dios los labios o la lengua prudente, una lengua que está bajo nuestro control? Proverbios nos lo dice. Proverbios 20:15. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Proverbios 10:20. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¡Wow! Es así como Dios valora o estima una lengua que está bajo control. Aquí estamos viendo el valor de los labios prudentes, cómo ellos son preciosos delante de Dios. Ahora, junto con el valor está la calidad de la función de una lengua así, porque una lengua prudente apoya tremendamente los propósitos de Dios. Una lengua así lo agrada y lo glorifica y produce un buen fruto de labios, y es solamente de bendición. Ahora, lo siguiente que viene después de limitar el número o cantidad de palabras habladas y la velocidad con las que las soltamos es la inyección de un contenido de alta calidad en ellas. Es decir, primero tratamos con el aspecto negativo del habla. Nos abstenemos de hablar lo malo y de hablar de más. Frenamos todo impulso negativo de nuestra lengua, cortamos todo contenido negativo. Y luego lo siguiente es que procedemos a tratar con el aspecto positivo, es decir, llenamos nuestras palabras de un buen contenido para que puedan ministrar vida. Proverbios 16:23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Eclesiastés 10:12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida o podrida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Miren, cuando la Biblia nos dice que el corazón del sabio hace prudente su boca, está diciendo que él la doma, la domestica o la sujeta. Eso significa que el guardián a la puerta de nuestros labios es nada más y nada menos que nuestro propio espíritu, en este caso, nacido de nuevo. Porque dice, el corazón del sabio regula, hace prudente su boca. Un guardián prudente hará un excelente trabajo allí. Entonces, primero ejercitamos prudencia en el hablar, refrenando nuestros labios de hablar cualquier cosa mala. Es decir, estábamos hablando acerca de limitar la cantidad y la velocidad verbal. Pero después de esto, revestimos nuestras palabras de gracia. Las llenamos de gracia para ministrar y edificar a los oyentes. Es cierto, las malas palabras traen ruina y desgracia, pero las buenas edifican y comunican o transmiten vida, transmiten gracia. Vamos a Proverbios otra vez. Proverbios 10, el versículo 11. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Proverbios 10, versículos 31 y 32. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Así que
Estamos viendo que el producto de una lengua bajo control es vida, sabiduría. Pero una lengua mala termina siendo violenta y perversa. Proverbios tiene mucho que decir acerca de cómo regular nuestras palabras y cómo hablarlas de manera intencional para que sean de impacto y de bendición a otros. Y miren, Proverbios 16, el versículo 21 dice que el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura o amabilidad de los labios aumenta el saber. Otra traducción dice incrementa el aprendizaje. Aquí estamos viendo nuevamente un cuadro de alguien que posee sabiduría, prudencia, y en vez de tener un tono violento, áspero y perverso en su hablar, añade un toque de dulzura, de amabilidad en su comunicación. Y Dios dice que esta manera de expresarse con palabras agradables y amigables incrementará grandemente el aprendizaje. Otra traducción dice que convence mejor el que elige cuidadosamente sus palabras. Y otra traducción adicional dice que las palabras agradables son persuasivas. Así que esa es la manera correcta de enseñar la palabra de Dios. Sigamos en Proverbios. Proverbios 15, versículos 2, 4 y 7. Versículo 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Versículo 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Versículo 7. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Y aquí tenemos otra vez cuadros. El primer cuadro es de alguien que ha puesto un guardián a la puerta de su boca. Esta persona regula la función del habla, no solo refrenando sus labios para no hablar lo malo, sino que ahora ha pasado a dominar el aspecto positivo del uso de la lengua. Ha aprendido la ciencia y el arte de las palabras. Ha aprendido a agradar y a glorificar a Dios. Su corazón y su boca no solo producen y esparcen la sabiduría, sino que también la adornan. Es decir, esta persona produce un fruto de labios apacible y habla vida. Es decir, la sabiduría de Dios se derrama de su boca y al hablar produce paz en otros, transmite y ministra vida y paz. Al mismo tiempo, estos versículos nos pintan un cuadro de otra persona, de alguien que nunca colocó un guardián a la puerta de sus labios. Cuando esta clase de persona abre su boca, habla sandeces, sus palabras son perversas, violentas y quebrantan, dañan y golpean y lastiman la autoestima y la autoimagen de otros. Esas palabras, cuando otros las reciben, son para ellos deprimentes. Por eso, hermano, te hago la pregunta, ¿qué estás hablando? ¿Qué palabras son esas que están saliendo de tu boca? ¿Qué efecto están produciendo en ti y en los demás? Necesitamos, por eso, vivir más conscientes del poder de las palabras. Voy a darles acá algunas realidades verdaderas acerca de sus palabras. Como ya hemos dicho anteriormente, tu mundo sale de tu boca. Vive consciente de eso. ¿Cuál es la atmósfera que estás creando con tus palabras? Lo que dices, recibes. O sea, Jesús nos enseñó que lo que tú digas te será hecho. Es decir, hay un poder apropiador en la lengua. Otra cosa que tenemos que aprender es que las palabras canalizan autoridad. Si tu jefe te dice, quiero que hagas esto, quiero que hagas aquello, es la autoridad hablando, canalizando esa autoridad a través de sus palabras. Y Satanás no tiene dominio sobre ti, no tiene lugar en ti, a menos que tú le cedas autoridad con tus propias palabras. Por eso, tus palabras le dan lugar a Dios o al diablo. Y la manera más común es, tú lo puedes hacer hablando fe o hablando temor. Es decir, hablar fe agrada a Dios, le da lugar a Dios y causa que las bendiciones de Dios sean atraídas a tu vida. Pero si tú hablas temor, entonces estás dándole lugar al diablo y los problemas te vendrán. Así que, hermanos, identifiquemos
cuáles son las áreas débiles, las vulnerabilidades de nuestra manera de hablar y hagamos algo al respecto. El Señor nos está llamando a una transformación maravillosa. Él nos ofrece vida en abundancia. Así que aprendamos a no darle lugar al diablo con nuestras palabras y a darle lugar a Dios hablando correctamente. Así que, hermanos, guardemos la puerta de nuestros labios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición de poder ser enseñados por ti. Gracias porque estamos cada día siendo más parecidos a Cristo Jesús, aún en la función del habla. Señor, queremos agradarte, queremos glorificarte con nuestro corazón, con nuestras palabras, porque eso es correcto. Te damos gracias y gloria por todo en el nombre de Jesús. Amén. Hemos visto que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y es tremendo que Dios nos ha dado a nosotros un sistema para poder recibir la salvación que Jesús compró con su sangre a través de nuestro corazón y nuestra boca. La Escritura nos dice que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. El apóstol Pablo escribió diciendo de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la manera en la cual nosotros podemos recibir esa salvación. Así que si aún no has recibido a Cristo en tu corazón, quiero que sepas que una fe sencilla en tu corazón y una simple confesión de esas palabras van a causar que el resto de tu vida sea completamente transformada. Así que si tú quieres darle tu vida a Cristo, allí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo en voz alta: Dios del cielo, he escuchado tu palabra, reconozco el poder que hay en las palabras. Jesús, acudo a ti, me arrepiento de mis pecados, perdóname, te confieso como mi Señor. Creo en mi corazón que fuiste levantado de los muertos por el poder del Padre. Por eso recibo ahora, por la fe en ti y en tu nombre, el perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Te doy las gracias por ello. Caminaré contigo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga.